Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Esta noche vamos a hablar de la persona más importante en el universo, de la persona más grande en el universo. Vamos a hablar de lo que es el Dios de los cielos revelado como Hijo. Vamos a hablar del Dios creador de todas las cosas revelado como Hijo. Por eso yo le puse un pequeño título a este pequeño estudio. Es un estudio pequeño que le he denominado Conociendo al Hijo. Conociendo al Hijo. Y esto se basa, hermanos, en que las Sagradas Escrituras revelan tres nombres básicamente eternos. Las Escrituras, la palabra de Dios, revelan tres nombres para identificar a Jesucristo, a nuestro Señor. Por supuesto que estos tres nombres que vamos a escudriñar en las Escrituras le fueron otorgados al Señor Jesucristo por Dios mismo, y son tres nombres que le fueron otorgados al Señor posterior a que Él apareciera en el mundo, a que Él se manifestara, se incrustara entre la carne humana y se revelara. Es decir, después de que lo incorruptible se hizo corruptible, después que lo santo se hizo vil como hombre, después que lo inmortal se hiciera mortal, y después que la luz inaccesible se hiciera accesible. Yo digo esto, hermanos, porque francamente cuando uno comprende que el Señor Jesucristo en su momento inmortal, siendo Él inmortal, se hizo mortal, y siendo Él santo, siendo Él incorruptible, se hace corruptible. Y miren qué maravilloso y qué tremendo entenderlo. Para que usted y yo, que por naturaleza somos corruptibles, nos podamos volver incorruptibles, porque al final ese es uno de los finales de nuestra fe. Que nosotros, siendo corruptibles, nos volvamos incorruptibles. Pero para que sucediera eso, el que ya era por naturaleza incorruptible tuvo que hacerse corruptible como usted y yo. Es algo inverso. Para que lo mortal se vuelva inmortal, que es nuestro propósito algún día eterno en Cristo Jesús, lo que por naturaleza ya era inmortal tuvo que hacerse mortal. Para que la luz divina inaccesible se hiciera accesible, y para que usted y yo, que éramos tinieblas en nuestra forma de vivir antes de conocer al Señor, siendo tinieblas, nos volviéramos luz y volviéramos al reino de la luz del Hijo amado, la luz inaccesible tuvo que venir a las tinieblas. Verdaderamente, por eso la Biblia dice que no hay amor más grande que el de Jesucristo, que siendo Él Dios, siendo sentado en su trono de gloria, Él bajó a la tierra y se hace semejante al hombre, con tal de revertir el proceso de muerte de lo que por naturaleza era mortal como nosotros. Gloria a Dios, espero haberme dado a entender con esta pequeña notita que le di. Ahora, hermano, estos títulos o estos nombres que vamos a hablar, y le voy a decir cuáles son esos tres nombres verdaderamente eternos que recibe nuestro Señor Jesucristo, que identifican a nuestro Señor. No solo lo identifican a Él, sino que verdaderamente nos dan a conocer lo que realmente Él es. Esos tres nombres no solo se los dan al Señor,
se los otorga al Señor, Dios mismo se los da, sino que realmente dan a conocer lo que Él es. Estamos hablando de 3 nombres maravillosos que seguramente ahora que se los voy a mencionar, usted los ha escuchado, los ha leído en la palabra de Dios. El primer nombre es el Verbo de Dios. Vamos a estudiar un poquito en este estudio que le hemos denominado Conociendo al Hijo. Y estamos hablando de 3 nombres que la palabra de Dios le otorga al Hijo de Dios después de que Él hace su ingreso en el mundo. Y sale del mundo victorioso con estos 3 títulos eternos. Y vamos a entender por qué son títulos eternos del Señor. El primer nombre que estoy diciendo es el Verbo de Dios. Ese nombre es maravilloso, ese título es maravilloso y habla de una verdad sobre nuestro Señor. El segundo título del Señor o nombre que recibe el Señor es el Cordero de Dios. Y vamos a entender por qué la Biblia, cuando habla de Jesucristo, se hace referencia como un equivalente, como un nombre sinónimo de el Cordero de Dios. Y el tercer nombre que recibe o título que recibe el Señor Jesucristo, después que ingresa a la tierra y resucita y es elevado a la gloria de Dios, es el primogénito de entre los muertos. Son 3 títulos verdaderamente eternos del Señor Jesucristo y que cada uno de ellos encierra una verdad poderosa bíblica. Yo me atrevería a decir que cada uno de estos títulos representan una de las bases, de las verdades fundamentales del Evangelio del Hijo de Dios. El Verbo de Dios, el Cordero de Dios y el primogénito de entre los muertos. Gloria a Dios. Así que si un día a usted le preguntan, hermano, hermana, ¿usted sabe qué nombres recibe el Señor Jesucristo en la Biblia después de que vino a tomar forma de hombre y resucitó y fue llevado al cielo y ascendió a los cielos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla? ¿Cuáles son esos nombres maravillosos? Si usted puede mencionar estos 3 que están en la palabra y vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar el primero, que se llama el Verbo de Dios. Antes de entrar de lleno a estudiar este nombre, de este título del Señor, cuando yo le decía a usted y la Biblia nos da a entender que estos nombres del Señor son eternos, es porque aún en el ámbito, en este siglo, en el ámbito terrenal y en el ámbito celestial, se denomina así al Señor. Si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que Apocalipsis capítulo 5, vamos a leerlo, usted va a percibir que en ese pasaje, Juan, el apóstol Juan, cuando por el Espíritu fue llevado allá arriba al cielo, oiga bien, eso ya fue después. Juan vio al Señor Jesucristo ya resucitado, sentado en su trono de gloria, y usted va a escuchar este pasaje, va a leer conmigo este pasaje, si le es posible, o escúchelo, y se va a dar cuenta que aún en ese tiempo futuro que Juan estaba viendo por el Espíritu, el Señor conserva eternamente uno de estos 3 nombres de los títulos que hemos leído. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, en el verso 11. Apocalipsis capítulo 5, del verso 11 al 13. Dice así la Escritura. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Está hablando Juan, haciendo referencia a que cuando lo llevaron a esta experiencia del Señor, él se encontró en el trono de Dios. En otros estudiosos bíblicos le llaman a ese lugar la corte suprema de Dios. Bendito sea su nombre. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miles de miles o miradas de miradas,
y millares de millares que decían a gran voz, oiga bien, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada, oiga hermano, qué maravilloso, que está en el cielo, sobre la tierra. Cuando dice en el cielo se refiere a toda creación angelical y todo lo que pueda respirar, tiene vida y piensa fuera de nuestro planeta. Dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aleluya al Señor. Hermanos, aquí usted puede leer que Juan vio en el cielo cómo aquellos seres celestiales sacaban de su boca, de su voz, y fraguaban la palabra, el Cordero, al Cordero de Dios. Y ese es exactamente uno de los títulos que el Señor recibió luego de haber venido aquí a la tierra, haber hecho la obra redentora y haber ascendido al reino celestial nuevamente de donde Él venía. Uno de esos títulos es el Cordero de Dios, el cual Juan escuchó en Apocalipsis. De veras es maravilloso estudiar estos tres títulos del Señor. Antes de entrar de lleno al tema del primer título, que es el Verbo de Dios, es el primero que vamos a estudiar, que deberíamos de entender como el título de Cristo, como el Verbo de Dios. Es algo maravilloso. Pero antes es necesario decirles que el único apóstol en las Escrituras, Pablo sí habla un poco de esto, y vamos a hacer referencia a unos pasajes de Pablo y del escritor de Hebreos, que al final el escritor de Hebreos no se le puede asignar estrictamente a Pablo. Algunos se lo dan a Pablo, otros a Apolos y otros quizás a otro, pero la mayoría coinciden entre Apolos y Pablo, porque el mismo texto del libro de Hebreos no establece quién es el titular del libro. Pero Juan, el apóstol Juan, verdaderamente cuando escribe el Evangelio de Juan, que está inmerso dentro de los 4 evangelios que los estudiosos bíblicos le llaman sinópticos, los 4 evangelios sinópticos, y resulta que se llaman sinópticos. Yo se lo digo, hermano, porque a veces uno dice los evangelios sinópticos, o uno lo oye y uno dice, ¿de dónde sacaron eso de los evangelios sinópticos? Y resulta que la palabra de los evangelios sinópticos se deriva de una palabra que se pronuncia sinopsis. Y cuando usted va a un diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, y pone la palabra ¿qué significa sinopsis?, le va a decir que es un resumen breve y general, en este caso, de la vida de Jesucristo. Eso es sinópticos, por eso le llaman los evangelios sinópticos, porque lo que hacen es los hermanos que escribieron eso, un pequeño resumen de la vida de Jesucristo. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan en un 95% de la vida terrenal de Cristo, del ministerio de Cristo terrenal. Pero el Evangelio de Juan, en el 90% de su contenido, no habla de la vida terrenal de Cristo, sino de lo que Él es en su vida, en su existencia celestial. Increíble, hermanos. Por eso, ahora que vamos a hablar de los 3 títulos de Cristo, por ejemplo, el Verbo de Dios, uno de los pasajes fundamentales para esto es el Evangelio de Juan. Tremendamente maravilloso, como ese siervo
el Señor le reveló cosas profundas. Usted lee los 4 evangelios, el evangelio de Juan es un evangelio completamente distinto a los otros 3 evangelios. Y solo como a manera de un poquito de historia de Juan el apóstol, la Biblia da a entender que el padre de Juan era Zebedeo y la madre de Juan se llamaba Salomé. Eso usted lo puede encontrar en Juan capítulo 19, verso 25. También vemos cuando uno estudia el libro de Juan, que el libro fue escrito por Juan, pero quienes determinan o dan a conocer que el que escribió el evangelio de Juan es precisamente Juan, no es él, porque Juan en su escritura nunca se atribuye a él mismo la escritura de este libro, de este evangelio, sino que él se da a conocer como el amado del Señor, no como el escritor de este libro. Nosotros, los estudiosos bíblicos, encontraron que sabemos que Juan el apóstol escribió el libro de Juan porque los otros apóstoles hacen referencia a eso. Él no se lo atribuye a él mismo. Él se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Así se identifica Juan, un hombre bien humilde del Señor. Este hermano, el apóstol Juan, tuvo un hermano, según la Biblia, y aparece, que se llamaba Jacobo o Santiago, que son nombres sinónimos. Tanto Juan como su hermano Santiago juntos fueron llamados por el Señor en aquel pasaje los hijos del trueno, que se los denominaron como Boanerges o hijos del trueno. El Señor les puso así porque usted sabe, un pasaje, ellos querían hacer uso de poderes celestiales contra todo aquel que se levantara contra su Señor Jesucristo. Y el Señor los tuvo que corregir y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir y a matar al hombre, sino a dar vida y vida en abundancia. Eso fue lo que el Señor les tuvo que corregir. Ellos creían que el poder de Dios que Él les había otorgado les daba la facultad de poder hacer lo que ellos querían, y ese era un error que hasta el día de hoy puede cometer cualquier cristiano como usted y como yo también. Hermanos, el poder del Espíritu Santo de Dios nunca debemos de usarlo, y tampoco funciona para maldad ninguna, ya pensada contra alguien. Hermanos, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en tu vida y en la mía, vino para darnos vida y vida en abundancia, de tal manera que nuestra vida mortal, ese poder de Dios, esa simiente de Dios, convierte mi vida mortal en una vida inmortal. Convierte mi corrupción por naturaleza en una vida incorruptible en el tiempo futuro. Gloria al Señor. Bendito el Señor, hermano, por la doctrina del Señor. Bueno, ahora sí vamos a ver unos pasajes directos acerca de cómo comprender el título de El Verbo de Dios. Ya dijimos que esta palabra, el Verbo de Dios, es una verdad esencial de la fe cristiana. Jesucristo, esto da a entender que Jesucristo es Dios hecho carnes. Es una verdad, hermanos, fundamental del Evangelio de Cristo. Cristo es el Verbo de Dios. Y vamos a entender por pasaje que al hablar la Biblia del Verbo de Dios, está hablando de un título dado a Jesucristo por Dios mismo. Escuche bien. Los hebreos del Antiguo Testamento, especialmente los estudiosos del Antiguo Testamento, llegaron a concluir y a concebir a Dios y su palabra como una sola unidad. No había una separación entre la entidad que ellos conocían como el eterno Dios y su palabra. Es decir, en ese sentido, Dios podía ser llamado palabra, y podían adorar a la palabra, que en griego significa el logos. Quiere decir que para los hebreos, Dios y su palabra era exactamente lo mismo. Y vamos a entender por el estudio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios revelada aquí en la tierra como el Hijo era
el verbo de Dios. Gloria a Dios, era la palabra de Dios, es decir, Jesucristo literalmente es, será y ha sido siempre la palabra de Dios. Hermanos, esta doctrina es fundamental. No solo el hecho de aceptarla porque está en la Biblia, sino entenderla. ¿Sabe por qué, hermano? Es increíble cómo en los últimos días, en estos últimos días, yo en redes sociales, incluso muchos maestros bíblicos casi que dan a entender que Jesús no es Dios. Y muchos maestros que usted antes los escuchaba defendiendo esta verdad divina de Dios, esta verdad esencial del Evangelio, que Jesucristo es la palabra de Dios y por lo tanto es el verbo de Dios y por lo tanto es Dios mismo, defendiendo esa verdad, ahora predican lo contrario y tratan de usar algunos pasajes bíblicos para perturbar a la grey de Dios. Que el Señor reprenda esas doctrinas, hermano. Nosotros tenemos que defender, y no solo defender, sino reconocer, entender y amar la verdad de Dios revelada en su palabra. Y hoy estamos viendo que una de las verdades de Dios, una de las verdades esenciales del Evangelio, es que Jesucristo por las Escrituras es denominado el Verbo de Dios. Jesucristo es la representación exacta de Dios. Y donde está Dios está su palabra. Y Dios creó al hablar, todas las cosas se fueron hechas por su palabra. Y hay un pasaje que vamos a leer que dice que por Cristo fueron hechas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, las cosas que se ven y las que no se ven. Es más, hay un pasaje que vamos a leer que dice que el universo entero mismo se sostiene por la palabra de Cristo. Quiere decir, hermanos, que vamos a llegar a la conclusión bíblica con los pasajes que vamos a leer, que el verbo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy siendo bien categórico y hablando despacio del tema porque esta es una verdad esencial del Evangelio que usted no puede dejar de percibir en las Escrituras y no debería de permitir, no solo porque uno se cierre a otros estudios o a otras corrientes doctrinales, sino porque es una verdad que hay que defender con todo el corazón. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a proceder a leer los pasajes fundamentales. Yo ya le di con palabras el concepto más adecuado que he podido entender yo también acerca del verbo de Dios. Vamos ahora a los textos bíblicos y quiero que me acompañe el primero que vamos a leer, que precisamente es en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 del verso 1 al 4. Luego vamos a leer el verso 14 y luego regresamos al verso 9 y 10 del mismo capítulo 1 de Juan. Dice así: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, este pasaje es tan profundo que pareciera que es el Génesis del Nuevo Testamento. Un pasaje maravilloso que los maestros que han torcido este pasaje y que quieren defender de alguna forma que Jesucristo no es el verbo de Dios, hasta se atrevieron a producir Biblias que cambiaran el texto profundo de este verso 1 del capítulo 1 de Juan. Pero en toda Biblia sana, sin meter mano humana, usted va a leer lo que yo voy a leer nuevamente. En el principio existía el verbo. Quizás en algunas Biblias, en lugar de decir verbo, diga logos, porque en griego la palabra verbo es equivalente a la palabra logos. Posiblemente en una Biblia que usted lea, hermano, en lugar de la palabra verbo encuentre logos. Entonces diría: en el principio existía el logos,
y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Esa es una verdad poderosa. Y aquí claramente da a entender que Dios y su palabra eran dos personas distintas, pero en esencia lo mismo. Mis hermanos, es una verdad contundente, maravillosa, que a veces no es tan fácil comprenderla, pero es una verdad bíblica. Jesucristo es el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Y sigue diciendo el verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Está hablando del Verbo o el Logos de Dios. Estaba en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas fueron hechas por medio del Logos o del Verbo. O aquí dice, por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un texto contundente. Juan no da ninguna puerta a confusión. Ni siquiera es necesario saber griego o hebreo arcaico para entender el texto. El texto es contundente y claro. Jesucristo es el Verbo de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es el Logos de Dios, es la palabra de Dios. Es como que Dios hiciera que su palabra se hiciera visible. Y lo visible de su palabra es Cristo. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo vino, Él se reveló como la palabra viva de Dios, o la revelación, el Logos vivo de Dios. Por eso Jesucristo un día dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Exactamente como las palabras que Dios hablaba y brotaba de la hierba. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en el libro de Génesis, en la creación, dice, y Dios dijo, hágase la hierba del campo, o que salgan, que se produzca, que la tierra produzca la hierba verde del campo. Hermanos, cuando el Señor pronunció su palabra, Cristo entró en acción, hermano. Hermano, y empezó a brotar de la tierra sin que un sembrador sembrara semilla de aguacate, palo de míspero, o palo de roble, o palo de pino. Hermano, ha sido algo impresionante ver cómo de la tierra empezaba a brotar toda hierba y todo árbol de fruto. Hermano, qué poder, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le pregunto, hermano, como dice Pablo, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si es una palabra viva, el Señor es Dios mismo. Hermanos, por eso una mujer, hermano, que era cananea, una mujer que ni siquiera había tenido la oportunidad de entrar a una sinagoga de los judíos en el tiempo de Jesús. Dice la Biblia que incluso también otro hombre romano hizo lo mismo, que iba a buscar al Señor porque su criado estaba enfermo. Y cuando Jesús iba con él y le dijo, bueno, vamos a tu casa, ese hombre, hermano, le dijo, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa. Solamente di la palabra. Mira, hermano, qué tremendo. Solamente ordena y lo que tú digas, así será hecho. Hermano, esa acción de que en el momento en que el Señor dijo, ok, que tu criado sea sano, en ese momento que el Señor fraguó esa frase, hermanos, se estaba produciendo un milagro poderoso en la vida del criado de esa persona. Por eso, hermano, cuando uno ora al Señor, uno debe de rogarle al Señor que si en su misericordia nos concediera que diga la palabra para tu bendición. Y si el Señor en su soberana voluntad y en su misericordia, tu súplica y la mía es escuchada y logramos que el Señor dé la orden. Aleluya, hermano. Nadie te quitará esa bendición, como le pasó al siervo Daniel. Dice la Biblia que Daniel, orándole a Dios, porque el pobre Daniel quería saber cuál era el futuro de su pueblo Israel. Usted lee el texto de Daniel, dice, cuando vino el arcángel Gabriel a darle el mensaje, dijo Daniel, desde el primer día que tú propusiste en tu corazón
orarle al Dios del cielo. Oiga lo que dice el arcángel en su escritura. Fue dada la orden, es decir, salió palabra de arriba. Cristo, hermano, en acción, palabra de Dios, el verbo de Dios, salió, hermano, para cumplir su voluntad. Y dice, desde ese momento fue dada la orden, y yo salí a cumplirla, pero tuve oposición. El príncipe de Grecia se me opuso. Y después vino contra mí el otro príncipe de Grecia, de Persia y Grecia, pero gracias al Señor enviaron a vuestro príncipe Miguel para pelear a mi favor, y he podido venir. Hermano, si uno alcanzara un poquito de conocimiento espiritual de la palabra de Dios, uno entendiera cosas grandes que suceden en el mundo espiritual. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro tema principal. Estamos diciendo que Juan nos enseña que el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Logos, es nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira, hermanos, qué texto más profundo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que desde antes de que Cristo viniera aquí a entrar al mundo, había una luz que era la que alumbraba toda clase de vida. Bendito sea el Señor. Esa es la luz inaccesible, hermano. Es Dios mismo. Dice la Biblia que solo hay dos clases de luz en todo el universo. La luz inaccesible que le pertenece es inherente a Dios mismo, pues esa luz era la que brillaba sobre todo ser viviente, espíritu o carne, lo que fuera. Una vez haya algo que tenga entendimiento, que tuviese entendimiento, se moviera y tuviera vida, será sostenido por la única luz que sostiene toda clase de vida. Esa luz era inaccesible, que representa a Dios mismo. Pues la Biblia dice en un pasaje que vamos a leer, y quiero que me acompañe, acerca de entender algo de esa luz inaccesible, que era la vida de todo ser viviente. Vea lo que pasó con esa luz inaccesible. Primera de Timoteo capítulo 6. Pablo, por el Espíritu Santo, nos revela una verdad maravillosa. Dice así, Primera de Timoteo 6:16. Y Pablo está presentando al verbo de Dios y dice, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno para siempre. Amén. Mira, hermanos, dice la Biblia que esta luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al que sea dada la gloria, el dominio, el poder. Vean quién es esa luz inaccesible, cómo se hizo accesible. Ahora ahí en Juan, ¿dónde estábamos? Regresemos. En el verso 9, dice así, Juan 1:9, oiga lo que dice. Existía la luz verdadera, es decir, la luz inaccesible, que acabamos de leer de Pablo, y dice que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Quiere decir, hermano, que a través de Jesucristo esa luz inaccesible se hace visible y se revela a todo hombre. Y no solo se revela al hombre, dice que vino al mundo. Esa luz inaccesible que es Dios mismo, viene al mundo y toma semejanza de hombre. Y en cuanto al verbo a logos, vea lo que dice el verso 14.
Y el Verbo o el Logos de Dios se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso, hermano, usted y yo ya no tenemos que seguir buscando la verdad. Por pura misericordia, la verdad salió a nuestro encuentro. No fuimos nosotros a buscarla y la encontramos, porque el hombre por naturaleza no busca la verdad, sino las tinieblas. Por misericordia fuimos hallados por la verdad. Él se nos reveló a nuestro camino y la verdad profunda es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pilato le hizo esa pregunta al Señor cuando estaba frente a él. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y si usted lee el texto bíblico despacio, en ese momento que él le hizo esa pregunta a Jesús, Jesús le iba a responder, pero no sé qué le pasó a Pilato, que empezó a hablar otras cosas y ni siquiera permitió escuchar las palabras del Señor que le hubieran dicho, la verdad está frente a ti, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quizás hubiera dicho el Señor frente a Pilato. Qué verdad más maravillosa, hermano, poderosa y preciosa. Por eso, hermanos, Pablo, también por el Espíritu Santo, escribe un pasaje en Filipenses. Quiero que usted comprenda y lea conmigo. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8. Dice así, Filipenses 2:5. Haya pues, hermanos, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, mire, hermanos, aquí Pablo está diciendo que Cristo era Dios, era la luz inaccesible, era el Logos de Dios, lo que estamos estudiando. Es algo que no es muy fácil de entenderlo humanamente, tal vez a uno de ustedes se le hace más fácil, pero a mí me cuesta un poquito entenderlo así a profundidad. Pero estoy convencido de que Dios, esa luz inaccesible, por misericordia se hizo visible a través de Jesucristo. Vuelvo a leer, dice, hermanos, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Oiga lo que dice el verso 6. El cual, o sea, Cristo, que aunque existía en forma de Dios, era eterno, no consideró el ser igual a Dios. Aquí está, hermano, más claro no podía ser Pablo. Y dice, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de hombre. Se hizo carne, esa luz inaccesible se hace accesible por medio de Cristo. El Logos de Dios viene al mundo, entra al mundo y recibe, hermano, toda autoridad y el nombre de Verbo de Dios. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vea lo que dice Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice así, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios, siendo constituido por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de
Melquisedec. Voy a salir un poquito. Hermana, hermano, si usted trata de vivir una vida agradable a Dios, tenga la certeza que Dios lo va a tomar en cuenta entre sus planes. Cuando Dios necesite un instrumento, va a pensar en ti y en mí. Pero Dios está necesitando y buscando instrumentos de Dios, vasos de Dios limpios. Y que se estén, hermanos, guardando para Dios. Especialmente a los jóvenes, que el Señor los bendiga. Pero tienen que entender, la señorita, hermano, que la pureza de su corazón es importante para Dios. Y Dios va a galardonar ese esfuerzo de la señorita y del joven que se apartan para Dios, que se guardan para Dios, que se santifican para Dios, que se consagran para Dios. Bendito sea el Señor por su palabra. Bueno, hermanos, aquí vamos a dejar el estudio por el tiempo. Espero en Dios que este pequeño estudio que estamos montando hoy, vamos iniciando hoy, de lo que son los 3 nombres maravillosos y eternos recibidos por Cristo, aquí cuando vino a la tierra, posterior a venir, a revelarse como hombre, Él recibe estos 3 títulos. Es como una enseñanza, una verdad esencial del Evangelio, sea de utilidad para usted, para su conocimiento bíblico, y que este conocimiento no solo sea un instrumento más para acumular conocimiento en nuestra mente, sino nos acerque a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.